el deseado de todas las gentes, un libro de los que una vez más he de decir que no tiene desperdicio y que vale la pena que se lea bien, comparando con los textos bíblicos y viendo cómo en la totalidad se nos da unos detalles que son impresionantes y que nos ayudan a entender todo el resto de la palabra de Dios también. Y sin alterar, sin ir en contra de la Biblia, para nada, en absoluto, hay que indagar bien. Dicho esto, vamos a centrarnos en ese capítulo que aquí en esta edición de la Biblioteca del Hogar Cristiano, esas tapas granates que habéis visto, es en la página 145. Es toda la conversación con Nicodemo por parte de Jesús, pero vais a ver cómo aquí se dice ya la parte concreta que nos interesa a nosotros ahora. No tenía excusa la ceguera de Israel en cuanto a la regeneración. Fijaos, ¿qué palabra utiliza aquí ella? Regeneración. Lo mismo que hemos visto con el tema de la serpiente. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Isaías había escrito: todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. David había orado: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y por medio de Ezequiel había sido hecha la promesa: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos. Nicodemo había leído estos pasajes con mente anublada, pero ahora empezaba a comprender su significado. Veía que la más rígida obediencia a la simple letra de la ley, tal como se aplicaba a la vida externa, no podía dar a nadie derecho a entrar en el reino de los cielos. En la estima de los hombres su vida había sido justa y honorable, pero en la presencia de Cristo sentía que su corazón era impuro y su vida profana. Por tanto, fijaos la importancia de todo esto. Y aquí extraemos muchas más enseñanzas, podríamos estar ya solo con estos pequeños párrafos horas enteras hablando de esto. Pero nunca terminaríamos de poder tratarlo. Pero vamos a extraer solo algunas cosas. Modo sencillo, Nicodemo se conocía a la perfección la palabra de Dios. Nicodemo se creía que era un hombre sabio, correcto, justo, pero él se daba cuenta, estando ante Jesús, y lo que él le decía, que esos textos lo estaban desnudando. Textos que Jesús citaba ya del Antiguo Testamento. Y le sirvieron a él para darse cuenta que realmente la ley era una cosa, pero el espíritu de la ley iba mucho más allá. Y esta cuestión de aprender esto es algo que aún en nuestros días perdura. ¿Y perdura por qué? Porque mucha gente se queda con lo estricto de lo escrito, pero no va más allá del espíritu de lo escrito en la ley. Y ahí es donde terminan fatal, realmente fatal, aunque se crean muy santos y justos. Y mirad que continúa. Nicodemo se sentía atraído a Cristo. Mientras el Salvador le explicaba lo concerniente al nuevo nacimiento, sintió el anhelo de que ese cambio se realizase en él. Fijaos aquí una vez más, cambio. ¿Por qué medio podía lograrse? Jesús contestó la pregunta que no llegó a ser formulada. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este era terreno familiar para Nicodemo. El símbolo de la serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por las mordeduras de las serpientes ardientes, Dios indicó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la colocase en alto en medio de la congregación. Luego se pregonó por todo el campamento que todos los que mirasen a la serpiente vivirían. El pueblo sabía muy bien que en sí misma la serpiente no tenía poder de ayudarle. Era un símbolo de Cristo. Así como la imagen de la serpiente destructora fue alzada para sanar al pueblo, un ser en semejanza de carne de pecado
iba a ser el redentor de la humanidad. Y aquí está la clave de por qué puso una serpiente sobre el asta, mandándolo Jehová a Moisés. Y por qué eso iba a ser el símbolo de Cristo muriendo en la cruz, para regenerarnos y darnos la nueva vida. ¿Por qué el símbolo de una serpiente? La serpiente, ¿qué fue en un principio? El instigador para que el hombre pecara, el hombre, la mujer, el ser humano. Por tanto, Jesús iba a recoger esa imagen ya del hombre en pecado. ¿Para qué? Para poder mostrarse que Él había venido en semejanza de carne de pecado, no igual, en semejanza, y que Él iba a morir por nosotros para darnos la salvación. Piensas, bueno, pues esa imagen que representaba la serpiente como el momento del pecado ya puesto en el hombre, habiéndolo hecho caer, aún más claro, diciéndolo así, también tenía o podía ser equivalente a poner una manzana mordida. ¿Entendéis? Era el momento de haber caído. Y eso sería una similitud también con el ser humano. Y Jesús iba a nacer como ser humano, no habiendo entrado en pecado nunca, pero sí a semejanza de carne de pecado, porque Él tomó nuestra naturaleza física. Y la naturaleza física, cuando lo acogió Jesús después de 4000 años desde la entrada del pecado, evidentemente no era como Adán de 4 metros y pico largos, de altura. Bueno, pues eso es lo que debemos tener presente. Pero fijaos, la importancia, el símbolo, la serpiente ahora pasaba a ser también concepto de Cristo, pero con una connotación diferente de la serpiente y el símbolo aplicado a Satanás. Una vez más, el mismo símbolo, pero para bueno o para malo. Y si no sabemos diferenciar eso, no vamos a entender nunca, nunca, nada de nada. Y es cuando se empiezan a elucubrar historias filosofadas para creer finalmente lo que no es correcto. Y no creer en las cosas correctamente, ya sabéis dónde va a llevar al final, ¿eh? Sobre todo cuando ha habido la oportunidad de conocer la verdad y se ha rechazado. ¿Por qué? El orgullo. No, para mí esto quiere decir esto y tiene que ser esto y punto. Y se muestra y se demuestran las cosas y da igual, ya no se quiere aceptar. Bueno, pues no hay honestidad. Y si no hay honestidad, Dios no va a salvar a nadie que no sea honesto, tenedlo claro, ¿eh? Por más que queráis decir que estudiáis la Biblia cada día de vuestra vida, tenedlo claro, ¿eh? Bueno, pues esta era la situación. La serpiente simbolizando a Cristo para regenerarnos, darnos vida nueva, no como un símbolo de ir a destruir a la humanidad, todo lo contrario. Bien, sobre la naturaleza de Cristo hemos hablado ya en bastantes temas seguidos, para que cualquiera que tenga entendimiento y tenga ganas de orar a Dios para conocer la verdad, lo pueda ver y pueda comprobarla, tal como lo expresamos. Ya sé que muchos quieren seguir creyendo lo que les va bien, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada uno decide lo que le da la gana. Pero al final, recordad, solo hay un camino, ¿eh? Solo hay un camino. El resto no llevan a Cristo, por más que podamos llegar a pensar que llevan a Cristo. Pero al final nos van a llevar a Roma. Sí, a Roma, tenedlo claro. Bien, el texto continúa diciendo: muchos de los israelitas consideraban que el ceremonial de los sacrificios tenía virtud en sí mismo para libertarlos del pecado. Dios deseaba enseñarles que no tenía más valor que la serpiente de bronce. Debía dirigir su atención al Salvador, ya fuese para curar sus heridas o perdonar sus pecados. No podían hacer nada por sí mismos, sino manifestar su fe en el don de Dios. Habían de mirar y vivir. ¡Qué importancia! No se trataba de objetos, se trataba del poder de Cristo que se podía manifestar por fe, a través de la fe. Ser liberados del pecado,
vivir en definitiva. Pero los formalismos, las ceremonias de sacrificios incluso, no servían para nada, si no se sabía el porqué de todo eso y cómo eso debería llevar a Cristo cuando apareciese. Pero una vez más, qué difícil es que las mentes de las personas quieran aceptar la verdad. Es que parece que al ser humano le guste perderse. Cuesta entender eso, pero esa es la realidad. Y una vez más, ahora retrocediendo un poco, os decía que este símbolo de la serpiente podía ser esa semejanza también con una manzana mordida. Pero claro, en el desierto una manzana no iba a atacar al pueblo de Dios, en absoluto. Entonces, ¿qué representación tenían? Lo que los atacaba, que eran serpientes. Por tanto, eso es lo que fue mostrado. Y eso es lo que Jesús llegó a decir como símbolo suyo de él en la cruz. Entendemos los conceptos, ¿no? Bien, pues sigamos. Los que habían sido mordidos por las serpientes podrían haberse demorado en mirar, podrían haber puesto en duda la eficacia del símbolo de bronce, podrían haber pedido una explicación científica, pero no se dio explicación alguna. Debían aceptar la palabra de Dios que les era dirigida por Moisés. El negarse a mirar era perecer. Fijaos cómo aquí el representante de Dios les había dicho algo que ellos no habían oído con sus oídos, sino que Dios le transmite el conocimiento a Moisés y Moisés se lo dice al pueblo. Y el pueblo puede preguntar muchas cosas, pero esto es científico, pero esto es no sé qué, pero esto es así. Pero si no le hacían caso, fijaos lo que pasaba, perecían. Y no podían demorar, empezar a elucubrar, ¿será así? ¿No será así? Porque mientras estaban pensando eso, ahí terminaba su vida. Porque las mordeduras de esas serpientes eran prácticamente instantáneas. Poco tiempo tenían para alzar su cabeza y mirar a esa serpiente sobre el asta. No sé si veis con esto algún tipo de aplicación. No es mediante controversias y discusiones cómo se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia entre una persona honesta y un tarugo? Sí, qué diferencia. Si Nicodemo hubiese sido orgulloso porque estaba ante un hombre que seguramente era más joven que él, si hubiese dicho, no, yo es que como ya desde niño subí así y soy uno de los máximos exponentes de la sinagoga, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Podía haber dicho eso, pero él era sincero, era honesto, y se daba cuenta que estaba hablando con alguien que tenía la verdad porque él era la verdad, y lo percibía. Si en esos momentos su orgullo lo hubiese podido, por cualquier excusa, allí se hubiese acabado la salvación para Nicodemo. Pero Nicodemo abrazó el mensaje que Jesús le daba y ya veis cómo reaccionó.